La enseñanza del día de hoy se llama completos en la obra, en el perdón y en la victoria de Cristo. Estamos completos en la obra, en la victoria y en el perdón de Cristo. La semana pasada la enseñanza se llamó completos en Cristo, pero Pablo, ahorita se van a dar cuenta, él va a exponer por qué nosotros tenemos que estar completos y por qué nosotros tenemos que dejar de escuchar cosas como la que escuché ayer en un video de un joven, de un joven youtuber, o no sé si es youtuber, tiktoker, no sé por dónde sale porque no lo sigo, pero me lo enviaron, de aquí de Barranquilla, que tiene más de 11 millones de seguidores. No estamos hablando de miles, estamos hablando de millones. El tipo dijo, estaba entre cantar música cristiana o cantar música secular, pero entendí que mi corazón me estaba diciendo que tenía que ser feliz y que la verdad para nuestra vida y enseña, y la verdad para esta generación es ser felices. Y el tipo usó esta frase, dijo, y lo bueno es que podemos tener fe en Dios y fe en nosotros. Muchos dirían amén a esa frase, pero esa frase es lo más antibíblica que existe en este mundo. Dios no nos ha puesto aquí para ser felices ni para tener fe en nosotros. Eso va en contra de la palabra. La palabra dice muy claramente, el que quiera venir en pos de mí, que niéguese, no tenga fe en nosotros. Yo no tengo nada en mí bueno para tener fe en mí. Tengo nada, absolutamente nada. Quíteme a Cristo un minuto y soy el peor de los hombres. Entonces, estamos siendo atacados, así como esta iglesia en Colosas estaba siendo atacada hace 2000 años atrás. El ataque no ha cesado, al contrario, se ha incrementado mucho más. Claro, porque el evangelio ha crecido mucho más. Entonces el ataque se ha incrementado mucho más. Entonces Pablo lo que hace es, sean completos. Ustedes no escuchen, no lean. No se unten, no se unan con personas que quieren distorsionar el evangelio de Jesucristo. Amén. Y dice entonces lo siguiente, lo voy a leer desde el versículo 8, Colosenses capítulo 2, versículo 8 hasta el 15, del 8 al 15. Y dice lo siguiente, dice, miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Esta parte es importante y se enfatiza, y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. También, es decir, viene el mismo tema, están siendo completos en Él. Entonces dice, también en Él ustedes fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Habiendo sido sepultados, le está hablando a la iglesia fue sepultada, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también han resucitado con Él, por la fe en la acción del poder de Dios que los resucitó de entre los muertos. Versículo 13. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos, Pablo se mete, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Aquí Dios
está inspirando a Pablo para llevar a los colosenses a que piensen en la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Y dice el versículo 15, habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. ¿Será que le podemos dar un aplauso fuerte al Señor? Qué hermosa palabra. Puedes cerrar tus ojos donde estás. Cierra tus ojos allí donde tú estás y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestros corazones. Cierra tus ojos donde estás, Padre. Yo te voy a pedir, mi hermano, que pongas tu mano en tu corazón. Pon tu mano ahí en el corazón y dile, Señor, hoy te entrego mi corazón. Abre mi mente. Abre, Señor, nuestra mente. Ábrela. Te pedimos, Señor, que tú seas hablándonos en esto que quizás para nosotros al leerlo algunas cosas son confusas. Pero te pedimos que traigas claridad y que hoy podamos entender, Señor, que no hay más nada, no hay algo más grande que tú en la tierra. No hay algo en lo cual yo pueda estar tan pleno como en la plenitud de Dios en mí por medio de Cristo. Señor, yo estoy lleno en ti. Estamos llenos en ti. No necesitamos nada más. Y hoy explícanos. Quiero, Señor, y te pedimos que nos enseñes que nosotros no solamente estamos llenos en creer en que tú eres Dios y en tu persona, sino que también estamos llenos por medio de tu obra en nosotros, Señor. Gracias por esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy, mis hermanos, se pueden sentar ahí donde están. Hoy lo vamos a hacer un poquito diferente. Hoy vamos, para aquellas personas que toman apuntes y que pueden irse un poquito más allá, hoy vamos a mostrar el documento para que podamos ser enseñados y para que tú puedas aún tomar notas más profundamente, para que no se te duele absolutamente ninguno de los puntos. Como dije, la enseñanza se llama Completos en la obra, perdón y la victoria de Cristo. Y nosotros tenemos que entender que estamos completos en la obra de Cristo. Tú y yo tenemos que entender que estamos completos porque Él nos ha perdonado. Estamos completos porque Él nos perdonó a nosotros. Y tenemos que entender que estamos completos en la victoria de Cristo. No en lo que nosotros podemos buscar, no en lo que nosotros podemos alcanzar, sino estamos completos en la victoria de Cristo. En Génesis capítulo 3, desde Génesis capítulo 3 han ocurrido, mis hermanos, dos cosas. Y si ustedes se acuerdan, en Génesis capítulo 3 ocurrió el primer atentado contra la verdad de Dios. Es decir, esta cuestión que estamos viendo hoy en los youtubers y en esta generación no es nueva. El primer atentado, el primer sicario en la moto, literalmente hablando, fue Satanás en el huerto del Edén. Y él atentó contra la verdad de Dios. Y si ustedes se saben la historia, el hombre cayó cuando Satanás atentó contra la verdad de Dios. Y no ha parado de caer, quiero que sepas. No ha parado de caer. Y aún Pablo le está diciendo aquí a la iglesia, porque Pablo no le está hablando a gente de la Universidad del Atlántico secular. Pablo le está hablando a una iglesia y él había dicho que ellos estaban firmes en la fe. Que su amor estaba siendo fundamentado en la fe en Cristo. Pablo aquí les estaba diciendo lo mismo, o les estaba revelando lo mismo que la misma batalla que sucedió en Génesis capítulo 3. Y yo quiero que ustedes
entiendan algo el día de hoy, que podamos entender algo. El ser humano quiere estar lleno, siempre quiere llenarse de cosas. Y cuando nuestro corazón no se llena por causa de una relación, nosotros vamos a buscar algo más, el éxito, por ejemplo. Vamos a buscar el éxito laboral. Y si esto no nos llena, vamos a encontrar nuestro placer o nuestra plenitud en filosofías huecas. ¿Sabes cuántos likes tiene este joven con estas ideas tan huecas? 600,000 likes. 600,000 likes tiene. Yo me metí para ver si alguno de la iglesia seguía a este hombre. Yo me metí. Encontré algunos. Empezamos a buscar maestros, mis hermanos, que nos enseñen según lo que nuestros oídos quieren escuchar. Miren cómo dice Timoteo. Segunda de Timoteo 4:3 dice lo siguiente. Dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Es decir, aquellas personas que están buscando esos maestros, no es que están siendo engañados, es que quieren estar en esas iglesias. Es que están buscando un placer en lo que se les está enseñando. Si esas personas están en iglesias enfocadas en la plata, esas personas, el pueblo, ¿qué es lo que quiere? Plata. Y nosotros no podemos ser así. Pablo advierte, y él está advirtiéndolo, y solamente voy a anotar dos, pero más adelante Pablo también dice que nadie, y lo dice 3 o 4 veces, que nadie, dice el versículo 4, dice, esto lo digo para que nadie los engañe con razonamientos persuasivos, que nadie. Versículo 8, miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía. Ojo con esto, nadie aquí y nadie acá. Y esto se parece muchísimo a lo que él dijo en Gálatas capítulo 1, versículo del 7 al 9. Y él dijo lo siguiente, ojo con esto, porque de esto nacieron el mormonismo, los adventistas y los testigos de Jehová. Dice, Gálatas capítulo 1, versículo del 7 al 9, dice, pero no es en lo absoluto. Pablo estaba explicando algo. Dice, están siendo engañados. Pablo le está escribiendo a la iglesia en Gálatas, en Galacia. Y Pablo les está diciendo, hay personas que le están enseñando cosas inadecuadas, equivocadas. Y Pablo está advirtiendo a esta iglesia, exhortando a esta iglesia y le está diciendo lo siguiente. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad. A propósito. La gente sabe cuando te está engañando, mi hermano. La gente sabe cuando te está diciendo, hagamos el iglesiatón. Cada ladrillo vale $1,000,000 y la gente corre para ofrendar el $1,000,000 del ladrillo de la pared de la oficina del pastor. Ellos lo saben. O sea, esa gente no es gente inculta. Ellos han estudiado la palabra para torcerla. Ellos lo saben. Dice, están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito, lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Wow, fuerte.
Entonces Pablo apunta a dos grandes verdades que Colosenses tenían que abrazar. Uno, que Cristo es Dios y es supremo sobre todas las cosas. ¿Sabes por qué? Porque el gnosticismo dice que Cristo no es Dios y que a nosotros nos hace falta algo más. El mormonismo dice que Cristo es creado. Los testigos de Jehová dicen que Cristo es creado, que Cristo no es Dios. No se confundan. Ellos no son hermanos espirituales de nosotros. Ellos son una secta. Y esta gente, los colosenses, estaban atacados por una secta. Se llamaban los judaizantes y los gnósticos. Que Cristo, segundo, que Cristo es suficiente y que en Él estamos totalmente completos. Pero Pablo no se queda ahí en que Cristo es suficiente, Él es Dios y en Él estamos completos. Ahora lo que Pablo va a hacer es que va a explicar la obra de Cristo, porque en su obra también estamos completos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice, versículo 11, dice, cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. En la NTV, estoy leyendo desde la NTV, dice, Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual. Es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una nueva vida, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. En la NBA comienza el versículo 11 y dice, también en Él ustedes fueron circuncidados. Cuando Cristo empezó su obra en nuestra vida, una de las primeras cosas que hizo fue circuncidar nuestros corazones. Y esta obra es hermosa. Esta obra es hermosa. Porque cuando tú llegaste a Cristo, mi hermano, cuando Cristo llegó a tu vida, Él lo que encontró, nadie se hubiera casado con esa persona. Nadie se hubiera casado con aquella persona, con aquel Rubén, que cuando tú abrías salía porquería de mi corazón. Nadie se hubiera enamorado de esa persona, pero Cristo, cuando me alcanzó en el lugar más bajo de mi vida. Mi hermano, y tú no tienes que meterte en lugares físicos para estar bajo, no. Mira, aunque tú estuvieras solo en una isla desértica sin nadie, ahí tu corazón estuviera podrido también. Y Cristo empezó, esta es la misma obra de regeneración. Cristo, cuando nos alcanzó, lo que primero hizo fue circuncidar nuestros corazones. La palabra circuncidar significa cortar, remover, quitar, separar y extraer. Lo primero, mira, hermano amado, si tú eres el mismo después de que Cristo te alcanzó, tienes que dudar que Cristo te haya alcanzado. Porque nosotros seguimos siendo pecadores por causa de un pecado remanente que queda en nosotros. Pero ya no hay placer en el pecado. Ya nosotros no disfrutamos el pecado. Como alguien dijo alguna vez, el cristiano es el pecador más infeliz que hay. Porque cada vez que pecamos tiene que venir a nosotros una tristeza en el corazón. ¿Sabes por qué? Porque hemos sido circuncidados, espiritualmente hablando. Lo que Pablo está diciéndoles a los colosenses es que Dios había limpiado maravillosamente sus corazones en Cristo, removiendo, quitando y cortando su vieja naturaleza pecaminosa. Es decir, Dios nos quita el viejo hombre y nos da uno nuevo. Lo que estaban haciendo los judaizantes era que querían que la iglesia gentil
y muchos judíos que estaban en la iglesia en Colosas volvieran a la práctica del Antiguo Testamento, que era la circuncisión externa. Lo que ellos querían era que ellos pudieran y que los cristianos en aquella época volvieran a decirle a Dios: Señor, la circuncisión que tú hiciste en mi corazón no es suficiente. Yo tengo que hacer algo más para agradarte. Tengo que hacer algo más para buscar salvación. Tengo que hacer algo más y más y más. Y lo que Pablo está diciéndoles aquí: no tienen que hacer nada más. Ustedes están completos en la obra de Cristo. ¿Qué significaba la circuncisión en el Antiguo Testamento? La circuncisión era la señal del pacto que Dios había hecho en Abraham, en Génesis capítulo 17. El pacto era que de Abraham iba a salir una multitud de naciones del cual Dios sería su Dios, un pueblo que le obedeciera. Y la señal de ese pacto era que los varones tenían que circuncidarse a los 8 días. Y lo que la iglesia en Colosas estaba diciendo era que los hombres otra vez tenían que volver a circuncidarse. Y miren cómo lo enseñaban estos judaizantes desde Hechos capítulo 15. Dice: algunos que llegaron de Judea enseñaban, Judeas por eso se llaman judaizantes, enseñaban a los hermanos diciendo lo siguiente: si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvación por y no por. Y el nuevo pacto dice que la salvación es por. El nuevo pacto no, desde siempre, porque después, ojo, Romanos capítulo 6 dice que Abraham, cuando fue circuncidado, ya había sido justificado antes. Es decir, Abraham no fue salvo por medio de la circuncisión, no. Abraham fue salvo y justificado por la fe. Como hoy también somos justificados por la fe. Y miren cómo Dios lo había dicho desde el principio, porque la Biblia no se equivoca, es inerrante. Dios lo había dicho desde el principio, pero hay personas que todavía quieren poner sobre nosotros y sobre la iglesia en Colosas obras. Porque recordemos que el mundo se rige por las obras. Si tú no obras bien, te sacan del trabajo. Y pensamos que eso mismo rige con Dios. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6 dice lo siguiente: además, el Señor tu Dios circuncidará ¿tu qué? Tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios. Miren lo importante de entender esto. Primero no fue el amor, primero fue la obra de Cristo. Primero no fue que tú amaras, primero fue que Él te amó. Primero. Y después de Él amarte, entonces tú estás capacitado para amarlo, para seguirlo, para obedecerlo. Él primero nos alcanza y después nosotros actuamos. Dice: para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que, mira esto que es hermoso, a fin de que vivas. De que vivas eternamente. Mi hermano, si tú eres cristiano, el Señor ha circuncidado tu corazón. O sea, Dios ha hecho una obra interna en ti. Tú tienes que entender, mi hermano, que Dios está trabajando en tu vida. Y lo primero que Él hizo fue que cogió tu corazón y dijo: el orgullo de Rubén lo voy a quitar. Lo saco. El pecado que gobierna el corazón de Rubén, lo voy a quitar. Lo saco. Es decir, ahora el pecado ya no gobierna sobre mi vida. El pecado ya no tiene poder sobre mi vida. Porque Él circuncidó mi corazón. Esta verdad es profunda. ¿Por qué, hermanos? La pornografía ya no gobierna sobre tu vida. El adulterio ya no gobierna sobre tu vida. La fornicación ya no gobierna sobre tu vida. La mentira no es que tú digas: es que pastor, yo no me puedo contener. Como un día me dijo un joven en el colegio donde trabajaba. Yo le pregunté a Diana: ¿y tú por qué eres tan vulgar? Es que pastor, me salen.
me salen. Yo no lo puedo contener. No, el cristiano hoy no es gobernado por el pecado. ¿Por qué? Porque hemos sido ¿qué? Circuncidados. De corazón. Lo que Pablo le estaba diciendo a los colosenses era que ellos no tenían que hacer un acto externo para pertenecer al pueblo de Dios, sino que era el mismo Dios obrando y circuncidando, quitando y cambiando sus corazones para que pudieran pertenecer al pueblo de Dios solo por medio de la fe. Lo que les estaba diciendo ahorita, si somos cristianos, seamos hombres o mujeres, hemos sido circuncidados. Lo que significa es que Dios nos quita todo el dominio del pecado de nuestras vidas. Nuestra alma ha sido transformada de tal manera que ahora queremos hacer la voluntad de Dios y vivir para Él. Nuestros afectos ya han sido transformados. Mi hermano, un día R.C. Sproul dijo este ejemplo. Para que un golero coma alpiste, el alpiste de la paloma o del periquito, el golero tiene que haber sido transformado en su naturaleza. Porque si tú al golero le pones una carroña y al lado le pones alpiste, ¿él qué va a hacer? ¿Se va a comer? ¿Cuál? La carroña. Y si tú le pones solamente alpiste, él no va a comer alpiste. ¿Por qué? Porque su naturaleza es ¿qué? Carroñero, pecaminosa. Lo que hace Dios es que coge al golero, a ti y a mí. A ti y a mí. Y transforma, cambia nuestra naturaleza pecaminosa y la convierte en una naturaleza que ame a Dios. No nos convierte en palomas. ¿Por qué no le das un aplauso fuerte al Señor? Miren cómo lo dice 2 Corintios 5:17. Ustedes se lo saben. De modo que si alguno está en ¿qué? Nueva criatura, las cosas viejas y ahora todas son hechas. Ahora el pecado ya no nos domina. Porque hemos sido ¿qué? Circuncidados. La pregunta que yo te quiero hacer es esta. ¿Se puede decir de ti, de mí, que hemos sido circuncidados en el corazón? ¿O seguimos viviendo en los mismos pecados de antes? Abrazándolos y dándolos de comer. Pablo no solamente estaba diciéndole a la iglesia en Colosas, ustedes han sido circuncidados, sino que también han sido bautizados en Cristo. ¿Qué significa eso, amada iglesia? Significa que nosotros cuando nos bautizamos, por eso es que es importante, cuando tú te bautizas, el pastor o la persona te pone debajo del agua y después te levanta. Hay personas que hay que mantenerlos 5 minutos abajo. 5 minutos. Y hay que hacer guerra espiritual. Pero el bautismo es, yo muero con Cristo, estoy sepultado con Cristo y cuando se levanta estoy resucitado juntamente con Cristo. Es por eso que en esta iglesia no bautizamos niños. Porque para que alguien se bautice tiene que estar consciente de lo que está haciendo. Por eso, mi hermano amado, no celebres el bautismo de tus sobrinos como si fuera el acto de religiosidad más profundo. ¿Tú no entiendes que el catolicismo piensa que una vez bautizados son salvos? ¿Tú sabías eso? Que ellos se bautizan, a mí me bautizaron cuando era pequeñito porque yo tenía que ser salvo. Eso es salvación, ¿por qué? Por obras. Hay algo importante que quisiera explicar bien rápido, porque es un misterio. Es un misterio en la carta a los colosenses. Hay el con, las preposiciones con y en 13, 14 veces contadas. Es decir, lo que Pablo está diciendo es que nosotros estamos unidos a Cristo. Estamos con Cristo y estamos en Cristo. Y cuando Pablo dice, ustedes han sido bautizados en Cristo, es decir, nosotros de verdad estuvimos en la cruz con Cristo. Eso es un misterio.
Hace 2000 años, tú y yo, sin haber nacido, estuvimos en Cristo y con Cristo en la cruz del Calvario. Eso es un misterio total, pero yo te lo voy a explicar de esta manera. Y te voy a poner el ejemplo de nuestro presidente, si el presidente hace algo. Si Gustavo Petro le declara la guerra a otro país, todos los colombianos entramos en guerra también. Porque él es nuestro presidente, él es nuestro representante. De este modo, cuando Adán le declaró la guerra a Dios, ¿cuándo? En Génesis 3. Cuando Adán le declaró la guerra a Dios, lo hizo en nombre de todos nosotros, porque él era nuestro representante. Pero cuando Cristo venció a la muerte, resucitando en victoria, lo hizo con nosotros juntos con él, porque él es nuestro nuevo Adán. ¿Se dan cuenta? Mis hermanos, Pablo le estaba diciendo a la iglesia en Colosas, ¿cómo ustedes van a estar llenos? Hablándole como un pastor amoroso. ¿Cómo ustedes van a estar llenos de todas esas mentiras teniendo estas verdades preciosas? La obra de Cristo en ustedes. Ustedes tienen que estar completos en estas verdades. Mis hermanos amados en Alumbra, nosotros tenemos que vivir en estas verdades. O sea, tú vives sabiendo que tú estás en Cristo, que Él está en ti, que caminamos con Cristo y que hemos sido sepultados y resucitados en Cristo. ¿Vives de esa manera? Romanos 5 del 18 al 19 dice, así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto, y esta parte es hermosa, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por un solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Le damos un aplauso al Señor por eso. Adán nos hizo pecadores y culpables delante de Dios, pero Cristo nos hizo justos en la cruz ante Dios. Entonces, cuando Cristo murió, nosotros morimos con Él. Cuando fue sepultado, nosotros fuimos sepultados con Él. Y cuando Él resucitó, nosotros hemos resucitado con Él. ¿Vives de esa manera? Romanos 6 del 3 al 5 dice, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos, otra vez, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Miremos la profundidad y ya estamos terminando. Los otros dos puntos son rapiditos. Cuando alguien es sentenciado a la silla eléctrica por sus crímenes y muere, ese fue el pago de su condena y ya no se le puede condenar más. Es decir, cuando alguien muere, se acabó la condena. Yo quiero que ustedes piensen en esto. Esto es lo mismo que pasa cuando Cristo murió y nosotros con Él. Escuchen, todos nuestros pecados se fueron en Cristo. Y ya no se nos pueden condenar, ya no se nos puede condenar más por causa de nuestros pecados. Mi condena se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Ese pecador que yo era a los ojos de Dios ya está muerto y enterrado. Y con la resurrección con Cristo tenemos nueva vida. El día que Cristo murió, todos nuestros pecados murieron con Él. Y cuando Cristo resucitó, toda su vida resucitó con nosotros. Vivimos en Él. Mi gran pregunta hoy es, ¿vivimos de esa manera, mis hermanos? Pablo termina con dos verdades profundas. La primera es, estamos totalmente completos porque Dios ha perdonado y cancelado nuestros pecados
en Cristo. Versículo 13 dice, y cuando ustedes, voy por acá, dice, y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonados todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. En los versículos 13 y 14 dice que nosotros fuimos completamente perdonados, liberados y absueltos de la condena del pecado, y por eso tenemos que mirar la hermosura de este pasaje. Pablo usa una palabra totalitaria, dice todos. Dice todos nuestros delitos, no fueron algunos. Todos nuestros delitos fueron clavados en la cruz del Calvario. Cada mal pensamiento, cada mentira, cada pensamiento de soberbia, cada pensamiento de orgullo o sentimiento de orgullo, cada codicia, cada envidia, cada pecado de omisión, lo que tenías que hacer y no hiciste. La lista sería interminable. No importa que grande haya sido tu pecado, Cristo pagó, y tiene que decir amén a esto, por todos en la cruz del Calvario. Por eso, mi hermano, Romanos capítulo 8, versículo 1 se hace tan hermoso. ¿Qué dice? Ya no hay condenación para los que están en Cristo. ¿Por qué ya no hay condenación? Porque cuando Él murió se llevó todos nuestros pecados y ya no hay pecados para condenarnos a nosotros. Como fueron perdonados nuestros pecados, como fuimos absueltos de la condena, el documento de deuda que había en nuestra contra quedó totalmente destruido en la cruz del Calvario. Y Pablo hace una referencia a algo que pasaba en Roma. Cuando a alguien lo agarraban, algún ratero o alguien que debía plata, lo agarraban, ponían un papelito o una placa, y arriba de la celda de ellos ponían: este hombre ha sido condenado a muerte por 2 puntos. Porque robó, porque fue adúltero, porque mintió, porque le debe plata a alguien. Y esa placa estaba encima de la cárcel de este hombre. Lo que hizo Cristo, cuando aquí dice que Él dice, aquí en esta parte, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, lo que hizo Cristo fue este movimiento. Él fue a mi cárcel, tomó mi placa, la llevó a la cruz y la clavó en la cruz del Calvario, dejándome a mí totalmente libre. ¿Tú puedes creer eso? Él merece toda la gloria y la honra por eso. No podíamos hacerlo tú y yo. Tú y yo no podíamos hacerlo. Tú y yo estábamos condenados. No teníamos plata para pagar esa condena. La condena era tan terrible que Romanos 6:23 dice que la paga del pecado era la muerte, mi hermano. Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Las personas que caminan sin Cristo están muertas, muertas con M mayúscula, muertas. Mi tío inconverso está muerto, aunque yo lo veo caminar, está muerto. Yo a los 18 años estaba muerto aunque manejaba el carro. Yo estaba muerto aunque iba a la droguería y comprara algo. Aunque hablara, aunque respiraba, yo estaba muerto. Y Cristo lo que hizo fue quitar mi condena. Es decir, ya no tienes más pecado, Rubén. Y yo me llevo tus pecados y los clavo en la cruz del Calvario y muero por ellos. Isaías 43:25 dice: yo sí, yo solo, me encanta esta parte. Como diciéndole al ser humano: ustedes no, yo sí. Ustedes no se pueden absolver por ustedes mismos.
No es cuántas obras hagas, no es que pastor es tan bueno, mi hermano. Puede ser buenamente muerto si no tiene a Cristo en su corazón. Dice, yo solo borraré tus pecados. ¿Por amor a quién? Uy, esto es terrible para los orgullosos. Porque Él primero no lo hace por amor a nosotros. ¿Sabías que Él no había venido a morir por nuestros pecados, por amor a nosotros primeramente? ¿Por amor a quién? A Él mismo. Y nunca volveré a pensar en ellos. ¿Sabes qué es lo hermoso? Que Él no se acuerda de absolutamente ninguno de nuestros pecados. Él los borra. Cuando estaba meditando sobre esta porción de la palabra, escribí, si algún texto debe llenar nuestro corazón de gozo y alabanza, debe ser este. Estábamos condenados y encarcelados, pero Cristo toma ese documento de nuestra cabeza y va a la cruz y la pone sobre su cabeza. Y lo que no podíamos pagar, Cristo lo paga y lo cancela y lo perdona en su totalidad. Entonces se da ese glorioso intercambio. Cristo toma mis pecados y me da su justicia. Y ahora somos libres de la peor esclavitud del pecado y somos libres de las garras del diablo. Pagar la deuda no fue gratis, sino costosa, pero nosotros no la pagamos, sino Él. Y terminamos. Miren cómo lo dijo Martín Lutero en esta parte. Miren cómo lo entendió él. Yo soy tu pecado y tu maldición. Yo soy tu muerte. Miren lo profundo. Yo soy tu pecado y tu maldición. Él aquí no estaba cantando la niña de sus ojos. Yo soy la niña de sus ojos, yo soy la princesita de Dios. No. Aquí él estaba diciendo algo totalmente diferente. Yo soy la princesita y con el Hijo de Dios nadie se mete. Aquí él estaba diciendo algo totalmente diferente. Aquí él estaba diciendo, yo soy tu pecado, yo soy tu maldición, yo soy tu muerte y tu ira de Dios. Pero tú eres mi vida, mi justicia, mi bendición, mi gracia de Dios y mi cielo. Cristo es nuestro todo. Cristo es nuestro todo. Y el último punto está en el versículo 15 que dice, estamos totalmente completos porque en la victoria de Cristo nosotros también somos victoriosos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él en la cruz del Calvario. ¿Sabes? Antes, en Roma, cuando un emperador vencía a otro pueblo, lo que él hacía era que traía a los grandes gobernantes de este otro pueblo y los paseaba por Jerusalén y los paseaba por Roma, y el gobernador o el emperador victorioso estaba sentado y veía cómo los derrotados pasaban y la gente les tiraba cosas, avergonzándolos. ¿Sabes qué hizo Dios con Satanás en la cruz del Calvario? Dice Colosenses capítulo 2, versículo 15, que Él los expuso, que Él los avergonzó. Ellos no tienen poder, ellos fueron vencidos. Escúchame bien esto, porque esto va a ser liberador para ti y para mí, que venimos de muchas iglesias donde nosotros batallamos contra el enemigo como si fuera nuestro último enemigo. Y como si Él tuviera poder sobre nuestras vidas. Cristo venció. Cristo venció a Satanás. Él está sin poder. Yo se los decía a los servidores. Nosotros como cristianos, cuando tú oras y confías en el Señor, estamos batallando con alguien que ya está vencido. ¿Cómo se los dije yo? Esta vida cristiana es como una pelea de tigre con burro amarrado. El burro amarrado es Satanás, nosotros.
Cristo en nosotros es el tigre. Él ya está vencido, 100% vencido. Y Cristo los expuso en la cruz del Calvario. Quiero terminar leyéndoles Romanos 8, del 37 al 39, porque ahora sí lo podemos entender. Ahora sí. Porque tú vas por la calle y tú ves en carros, atrás, en el baúl, un sticker que dice, soy más que vencedor. ¿Pero qué significa eso? No es que tú en tu fuerza seas más que vencedor. No somos más que vencedores en nuestras fuerzas. Mi hermano, yo después de predicar 2 servicios, llego a mi casa reventado. Yo no tengo fuerzas. Cuando yo discuto con mi esposa, mis fuerzas se acaban. Cuando veo que mis hijas hacen algo que yo no quiero, que yo no les he enseñado, mis fuerzas, mis emociones se destruyen. Cuando a mí me hacen daño, mis fuerzas se acaban. ¿Con qué fuerza voy a ser yo más que vencedor? ¿Sabes cómo fui más que vencedor? Y ¿tú sabes por qué se llama más que vencedor? Porque venciste tú sin hacer absolutamente nada. Por eso es que somos más que vencedores. Porque el que venció fue Cristo. Y como tú y yo, Diani, estamos unidos con Él, nosotros vencimos porque Él venció. Ya Satanás no tiene poder sobre nuestra vida. Ya el pecado no tiene poder sobre mí porque fui circuncidado. Ya la condena no tiene poder sobre mí. O sea, es decir, si yo hice algo ayer, ese pecado no me puede condenar hoy. Y mi esposo no tiene que sacar del baúl de los recuerdos, porque yo conocí a una mujer que me decía cada rato en las consejerías, es que pastor, tú no sabes, mi esposo hace 35 años. No, porque Romanos 8 dice y Colosenses dice que nuestros pecados fueron clavados en la cruz, ya no hay condena para nosotros. ¿Cómo vamos a llenarnos de otra cosa si la verdad de Cristo es que somos completos en su perdón, somos completos en su obra y somos completos en su victoria? Cuando venga pensamientos de ira a tu corazón, tú tienes que hablar a tu ira y decir, ya tú no me gobiernas. Tú no me gobiernas, tú no tienes poder sobre mí, no me gobiernas, porque tú fuiste vencido en la cruz del Calvario. Cuando venga tu esposo y te condene, en tu interior tienes que decir, yo esas palabras no son, no las, que se entiendan, no las recibo. Porque no hay condenación para los hijos. Cuando tú peques, esto es liberador, porque cuando tú peques, el Señor te va a levantar. Y no te va a levantar para condenarte, sino para restaurarte. Quiero que sepas. Escúchame bien. Cuando Dios prende el foco y te encuentra en pecado, no va a prenderte el foco para señalarte, sino para restaurarte. Porque ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Será que te puedes poner en pie? Cierra tus ojos allí donde estás y dale gracias a Dios por la obra maravillosa y dile, Señor, estoy completo en ti. Estamos completos en ti, Señor. Estamos completos en ti, Señor. Qué grande es la cruz. Qué grande fue la obra en la cruz del Calvario. Qué inmensa obra. Me perdonaste, me resucitaste, te llevaste mi condena, me hiciste más que vencedor. Señor, ¿qué más quiero? ¿Cómo yo buscar algo más fuera de ti? Tú eres suficiente para mi vida. Te pido perdón, Señor.
Si he corrido y buscado y tomado y comido de cosas para llenarme, teniendo estas verdades tan maravillosas enfrente mía. Te adoramos, Señor. Vamos, iglesia, a responder en adoración.